Hola, hola, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿cómo están? Vamos a ir esperándolos mientras que van llegando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión. En breves minutos vamos a empezar. No olviden dejar su like, compartir para que más personas puedan ser edificadas también. Empezamos en breves minutos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amados y queridos hermanos? Buenos días para todos, espero que hayan podido tener una bonita mañana, que hayan podido desayunar los que no están ayunando. Y bueno, hoy día es lunes, hoy día es el primer día, de la semana para nuestro calendario de acá, de este lado del mundo, de este lado del charco. A todos los que están del otro lado de la pantalla, bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy tenemos un tema también que de alguna u otra manera es la continuación del live anterior, así que si no han visto los live anteriores, les recomendamos que también por ahí puedan ir. Bendiciones, hermana Rose, bendiciones, Claudine, bendiciones, Mari, bendiciones, Leonardo, bendiciones a todos los que están allí. Qué gusto tenerlos desde temprano. Yo sé que es bastante temprano para algunos en algunos países. Y bueno, para otros no mucho, ¿no? Para otros recién nos están viendo pues de tarde. No sé, estamos en diferentes partes del mundo, hermanos. Estamos en diferentes partes del charco. Algunos están al lado del charco grande, otros en el charco chiquito. En fin, estamos en este lado del gran charco del Pacífico. Entonces, el día de hoy tenemos un live donde vamos a sacar, no es algo nuevo, porque es algo que ya se conoce en realidad, simplemente hemos recopilado la información para poder juntarla y tenerla acá y decir, mira, acá está, para que no se olviden, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, hoy día vamos a estar hablando acerca de la corrupción que hay en la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque algo que ellos se adjudican a sí mismos es que como son la iglesia de Cristo, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ellos, y ellos están diciendo por eso que la iglesia y que su magisterio es infalible. Entonces, el día de hoy se les va a caer la infabilidad papal y la infabilidad de la iglesia, porque vamos a tener evidencia de cómo en la Iglesia Católica Romana sí hay fabilidad, sí han caído en el error, sí han errado, tanto moralmente como doctrinalmente. Así que alisten por ahí sus libritos de notas, no lo sé. Vamos a presentarles pantalla para que puedan tener también las diapositivas que les he traído el día de hoy, obviamente. Todo con diapositivas. Y bueno. A ver. Compartamos pantallita para ustedes. Bien, entonces, Roma se corrompió, Roma no es la iglesia. Esto básicamente se va a basar en un razonamiento lógico que vamos a hacer y está en el título también. Déjenme me acomodo un poquito mejor para que lo puedan ver. Ya está, estamos listos. Entonces, ellos dicen que la iglesia no se puede corromper, porque si la iglesia se corrompe, entonces no es la iglesia. Pero vamos a demostrarles de que Roma se ha corrompido, ¿ok? Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Cuando el texto dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, quiere decir de que no van a poder tener victoria sobre ella. ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está, así como dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Bueno, ya. Entonces, puertas del Hades que no prevalecen contra la iglesia. ¿En qué sentido? En que el diablo no puede tener la victoria sobre la iglesia porque Cristo ya ha vencido. Cristo ha vencido en el sentido de ha vencido el pecado y la muerte, y nosotros hemos vencido juntamente con Él, por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en ese sentido, vemos de que Él, por ejemplo, cuando Pablo también dice, ustedes ya no viven esclavos del pecado, sino que ahora son esclavos de Cristo. Entonces no vivan como si fueran esclavos del pecado, ¿no? Ustedes le pueden decir no al pecado, pueden batallar contra el pecado. ¿Por qué? Porque han sido resucitados y ahora tienen al Santo Espíritu de Dios en ustedes. Y todo esto es necesario que podamos entender lo que es la iglesia y vamos a empezar con algunas explicaciones de ello también. Bien. Entonces, la iglesia nacida, ¿cuál es la iglesia verdadera? Suelen preguntar, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es más, por ahí voy spoileándoles que por ahí Betty ya me escribió a Facebook, que yo no lo reviso mucho, pero bueno, me escribe y dicen, me han pedido que debatamos cuál es la iglesia verdadera. Bueno, Betty, de repente acá te respondemos y ya me ahorro ese tiempo. Entonces, más a todos los, dice Juan 1, 12 al 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recuerden, estos son nacidos por la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia, que es una familia, que es este cuerpo de creyentes, porque es a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre. Tremendo, no. Es que tengo otro live, pero bueno, ya no quiero mezclar las ideas, pero entonces es necesario que para que tú seas la iglesia y para que seas parte del cuerpo de creyentes, obviamente creas y profeses eso, aceptes a Cristo en sus enseñanzas, que aceptes a Cristo, que puedas creer en las palabras de Cristo, en el mensaje de Cristo, en Él como Mesías, como Señor, Salvador, como la justicia de Dios para el mundo. Y cuando tú crees en el Cristo que Dios te revela, en el Cristo que Dios envía, en el Cristo que Dios provee, en el Cordero que Dios provee para que quite el pecado del mundo. Entonces dice, más a todos los que le recibieron, o sea, hay una condición, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acá se les pacatea a los que creen que la salvación se puede perder, ¿no? En el caso de Roma, que creen que es por obras también. Cuando Dios te adopta como hijo suyo, Dios no va a perder su paternidad. Así su hijo se vaya, se quite, él va cuando una oveja se va, él corre detrás de la oveja. Lo ha enseñado en la parábola de la oveja perdida. Él deja las 99 y va por esa una, porque así es el buen pastor. En fin, ese no es el tema. Seguimos. Entonces, no son nacidos, la iglesia no es nacida por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces, ahí vamos a ver esa primera declaración. Entonces vamos a ver de que estamos siendo nacidos por voluntad de Dios. Y lo que continúa es también importante. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra vez está hablando de un nuevo nacimiento. Algo que la Iglesia Católica no puede testificar es cómo ellos nacen de nuevo, cómo es que Dios los hizo criaturas nuevas a ellos. No pasa, no hay un testimonio vivo de una fe viva, de una iglesia viva, de una iglesia real, de una transformación, que Dios renueva todo, que Dios hace todo nuevo. ¿Dónde está cuando dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? De que debes de morir a tu viejo hombre para vivir para Cristo y que estamos muertos a los delitos y pecados y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese nuevo nacimiento, que ahora Cristo vive en mí, que ahora eres morada del Espíritu Santo, está también basado en Juan 3:5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vamos a tener en la historia de la Iglesia Católica muchos papas que no son nacidos de nuevo, que practican el pecado.
¿Por qué? Porque también dice que los nacidos de Dios no practican el pecado. Está en Primera de Juan, si no me equivoco. Los que nacen de nuevo no practican el pecado, ellos pelean contra el pecado. Una evidencia de que eres hijo, de que eres iglesia, de que estás en el cuerpo de Cristo, es de que no te complaces en el pecado, sino que peleas contra el pecado, le das batalla al pecado, no te complaces, no lo justificas. Entonces, necesitas, por eso le dijo Jesús, necesitas nacer de nuevo para entender las cosas espirituales que te estoy hablando, porque las cosas que te estoy hablando son espíritu, y el hombre natural no lo puede comprender. Entonces es necesario nacer de nuevo para poder entender y ser guiados por el Espíritu de Dios. Aquí van a ver. Tum, turum, tum, tum. Entonces, aquí les pongo el texto completo porque, hermanos, de verdad que sin texto no hacemos nada. Espérenme, quiero verme más chiquita todavía. Quiero que vean el texto. ¿Okay? Dice así el contexto. Había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ok? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, o sea, en serio te digo, de verdad te digo, estoy hablándote serio, le dijo. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es incapaz de ver a Dios obrando, no puede ver a Dios a través de la Escritura. Dios no se le ha revelado, como vimos hace unos días acerca de la sola Escritura. Dios no se le ha revelado, no le ha amanecido. Dios no le ha hablado, no le ha amanecido a él, ¿ok? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo, no? Le dice: pues acaso, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él lo entendía literal, se parece a los católicos, ¿no? Que lo entienden literal y que se tiene que hacer de esa manera, ¿no? O sea, meterte al vientre de la mamá otra vez para volver a nacer. No, compadre, de eso no se está hablando. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, en serio te estoy hablando, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahora me van a decir: ay, que el bautizo de los niños es el nacimiento en agua, es el lavamiento. Cuando Jesús está hablando del agua, recuerden que el Espíritu Santo también vino a lavarnos, o sea, el que no se lava de sus pecados, el que no es limpio de esto y no nace por voluntad del Espíritu, no tiene vida espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En pocas palabras, lo que es nacido de carne te vas a dar cuenta porque en la carne va a vivir. Todo lo que haces, obra común, obra que tú entiendes, es hombre, ¿no? Peca porque es hombre, hace esto porque es hombre. Es simple de entender. Pero las cosas que son del Espíritu, Espíritu es. Uno también se va a dar cuenta de las cosas que son de Dios. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. O sea, que no se te haga uy, qué estallido, este hombre está hablando locura, o no, ¿qué está hablando? No te maravilles de lo que te estoy diciendo. O sea, es una realidad, es un hecho y es algo básico. Lo que le está diciendo Jesús es: esto es básico. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Ahora mira, esto es importantísimo, el 8. Presten atención. Dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que el que es nacido del Espíritu no se guía a sí mismo, no tiene el timón de su vida, sino que muere para sí, para vivir para Dios, y es Dios quien conduce su vida. Por eso que no sabes ni de dónde viene ni para dónde va, porque es la voluntad de Dios la que lo mueve al creyente, la que mueve a la iglesia, es la voluntad de Dios. Entonces Dios está trazando tu historia, está encaminándote, está formándote a la estatura del varón perfecto, te está puliendo, es tu alfarero. Esos son los nacidos de nuevo, los que tienen nueva vida en Cristo. Pero hay muchos papas, mis queridos amigos católicos, que no fueron nacidos de nuevo, que no tuvieron al Santo Espíritu viviendo en ellos, porque tampoco fueron guiados por el Espíritu Santo, y mucho menos para hacer dogmas, porque eran unos corruptos. Y vamos a ver acá tremendas atrocidades que cometieron. Y el Espíritu de Dios no guía a hacer ese tipo de cosas. Bien, seguimos. Entonces, silogismo. A. Vamos aquí con la lógica. A más B es igual a C. Ok. La iglesia no se puede corromper. Esta es la premisa. B. Roma se corrompió.
En conclusión, entonces, en consecuencia, concluimos que Roma no es la iglesia. ¿Por qué? Porque si la iglesia no se puede corromper y probamos hoy día que Roma se corrompió, entonces Roma no es la iglesia. ¿Ven? Es simple. Yo les dije, mis queridos, no tiene tanta ciencia. Entonces, vamos a continuar con esto. Acá me ha citado Claudín Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Dios nos está formando a través de su Santo Espíritu, nos está redarguyendo, nos está guiando a la persona de Cristo. Cristo nos está siendo revelado para que tú y yo seamos semejantes a su Hijo amado, porque en Él estamos y a eso apuntamos. Saludos a Boris, que acaba de llegar. Bien, vamos a continuar entonces, mis queridos. Por aquí. Entonces, este silogismo es simple y grábenselo, les va a servir mucho. La iglesia no se puede corromper. Premisa 1. Premisa 2, Roma se corrompió. Entonces, ¿qué nos dice eso? Roma no es la iglesia. Así de simple y sencillo. No hay tanta cosa ahí. Entonces, vamos a probar el día de hoy la corrupción moral y en consecuencia su corrupción doctrinal. Estas dos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante probar estas dos? Porque mis queridos amigos católicos, ¿qué van a decir ellos? Ellos te van a decir normalmente, es que la infalibilidad papal solamente es cuando el papa habla en escátedra. Y toda esta escátedra que ellos se jactan de decir que tienen, que es infalible la escátedra que ha dado el papa porque ha sido guiado por el Espíritu, pues te voy a probar de que no tenían el Espíritu de Dios. Entonces, los dogmas que hacían no eran por guianza del Espíritu Santo. Porque, o sea, Dios no habita van a ver en qué tipo de papas, ¿ok? Dios no habita en eso. Después vamos a ver también, déjenme porque se les corta un poco la diapo. Aquí, a ver. Listo. Vamos a ver la corrupción tanto moral y en consecuencia la corrupción doctrinal. Un corazón con intereses corrompidos obra conforme a esos intereses. Por eso dice la palabra de Dios que no te fíes en tu propia prudencia, sino que te bases en la Escritura, que te bases en el conocimiento, en el temor de Dios, que te bases en el consejo de los sabios, en la sabiduría. No en tu propia prudencia, no en tu propia sabiduría, sino en la sabiduría que viene de Dios, que es el temor al Señor el que nos guía. Y eso está revelado en su palabra. Las enseñanzas de Dios. Bueno, entonces también dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa, ¿quién lo conocerá? Entonces, si el corazón es engañoso y si el corazón se corrompe y si la carne está corrompida, porque somos carne, obviamente que en algún momento cuando en la cabeza, así como los presidentes, ¿no? Cuando en la cabeza pongas a alguien inmoral, cuando en la cabeza pongas a alguien corrupto, lo que te va a enseñar, hacia dónde va a guiar a esto que se le ha encargado y se le está responsabilizando, no lo va a administrar de manera correcta, lo va a administrar de acuerdo a los intereses de su corazón. Y se va a basar en su propia prudencia, se va a basar en sus deseos y no en glorificar a Dios porque no vive el Espíritu de Dios en esa persona, porque no has sido resucitado para vida, para entender las cosas de Dios. Así que vamos a probar hoy día corrupción moral y vamos a ver en consecuencia la corrupción doctrinal de la Iglesia Católica Romana. Entonces, vamos a ver en corrupción moral la corrupción del papado. Vamos a ver el cisma de Occidente, la pornocracia, el cisma de Oriente, las declaraciones de Francisco y vamos a ver que hay moral corrompida y dogmas corrompidos. En cuanto a dogmas corrompidos, dice. Oh, vamos a editar eso. No. Qué falta, amigos. Vamos a editar eso. Entonces, vamos a ver que hay dogmas corrompidos y también hay... aquí. Listo, nos pasamos una letra. Ahora sí. Entonces, vamos a ver que hay dogmas corrompidos. Vamos a ver la corrupción moral en cuanto al papado. El cisma de Occidente, la pornocracia, el cisma de Oriente, declaraciones de Francisco, que va a aceptar la corrupción tanto moral como doctrinal. Ojo, pestaña y ceja con eso. Y vamos a ver los dogmas corrompidos en cuanto al cobro de indulgencias para sacar almas del purgatorio, establecido en 1515 por el Papa León X. Jerarquía del papado de Concilio Vaticano I. Y también vamos a ver concepción de la Inmaculada Virgen, ¿no? Este es un dogma hecho por Pío IX en 1950. Son dogmas nuevos, si se dan cuenta.
son del siglo pasado, del siglo anterior. Ni siquiera radican en la enseñanza apostólica. Así que no es una iglesia católica apostólica romana, ya les he dicho. ¿Por qué? Porque no es apostólica, no se basa en enseñanzas apostólicas. Los apóstoles no te enseñaron concepción inmaculada. Los apóstoles no te predicaron la inmaculada concepción. Los apóstoles no te enseñaron que Pedro era mayor que todos los demás. No hay jerarquía del papado con Pedro. Los apóstoles no te van a enseñar una asunción de María. Eventos tan importantes como esos hubieran sido registrados por el Santo Espíritu de Dios, pero no, ellos están teniendo nuevas revelaciones, nuevos dogmas, y cualquiera que te anunciare un evangelio diferente sea anatema, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver aquí dogmas que son recientes, del siglo pasado. Vamos a ver cómo empieza toda esta corrupción y cómo se pudre esta iglesia. Por eso van a empezar con el cobro de indulgencias para sacar almas del purgatorio. Y por eso Lutero va a decir, si el Papa tiene tanto cash en el Vaticano, y si es de tan corazón bueno, ¿por qué no saca a todas las almas? Si tiene la potestad de sacar almas del purgatorio, ¿por qué no saca todo sin tener que cobrar dinero? ¿Por qué tienes que cobrar dinero para sacar almas del purgatorio? ¿Por qué tienes que cobrar dinero para bautizar, para casar gente? ¿Por qué tienes que cobrar dinero para las misas, para hacer oraciones de que salgan del purgatorio? Todo lo ven cobrar dinero. Ahí van a ver cómo se están corrompiendo. ¿Por qué? Porque hay un interés moral, hay un interés del corazón, una corrupción de su corazón. Quieren dinero, quieren plata. Y ahora me dicen, ay, tus pastores también roban, mira las megas iglesias. Estás hablando del neopentecostalismo, lee un poco, edúcate. Acá las iglesias, nuestro changarito, como diría Pacheco, se han construido ladrillo de ladrillo con nuestras polladas que hacemos. Nosotros salimos, buscamos, cada uno aporta. Así era la iglesia desde el primer siglo, y nosotros también nos juntamos, nos apoyamos entre nosotros y vamos levantando un poquito el lugar, y no importa el lugar, la catedral, no importa cuántos edificios tengas, ellos podrán tener el templo, pero nosotros tenemos el templo del Espíritu Santo, ellos podrán tener el ladrillo, nosotros tenemos al Santo Espíritu de Dios que nos da fire, que nos da fuego, que nos vivifica, que nos guía. Bueno, sigamos. Dogmas corrompidos. Entonces, vamos a ver el cobro de las indulgencias, la jerarquía del papado, la concepción inmaculada y la enseñanza basada en un apócrifo, la asunción de María, de Pío XII. Pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Bien, corrupción moral. Vamos a ver papas tiranos y homicidas en la historia de la Iglesia Católica no apostólica romana recontra romana. ¿Ok? Seguimos. Y yo no le digo iglesia, le digo institución, porque de iglesia no tienen nada. Ya les he dicho que el Espíritu Santo no habita ahí, esa iglesia se ha corrompido, por tanto no es la iglesia de Cristo. Ok, vamos a tener acá a Hildebrando de Soana, Papa número 157 de la Iglesia Católica Romana. No me voy a centralizarme tanto en cada uno de ellos, porque si no se me va a hacer bien largo. Esto les voy a dejar el link de esta exposición que también la hizo Izquierdo, la hizo mi novio, la hizo y la tiene en su canal, la retransmitimos porque dio una enseñanza para un grupo de estudio que nosotros tenemos llamado Razón y Creencia. Entonces ahí hemos hablado un poquito más de todos estos papas corrompidos, pero este es uno de ellos, ¿sí? Tenemos a Gregorio VII. Gregorio VII, él, bueno, pues también es otro que hizo atrocidades. Se le permite testificar a los emperadores. Bueno, acá van a ver todo lo que él instituye, todo lo que él hace, y van a ver también cómo va a estar corrompido este señor. Gregorio VII se esforzó por actuar como el verdadero dictador, declarando que era pues lo máximo, ¿no? que era el más. Pero disfrazó sus intenciones totalitarias. Era más ¿cómo decírselos? Era un Hitler. Era totalitario, era muy narcisista, se tenía que hacer lo que él decía y punto. Entonces ahí van a poder, les voy a dar simplemente datos para que ustedes puedan estudiarlos también y los puedan profundizar un poquito más, pero si me entro en cada uno de ellos, como les digo, voy a tener muy poco tiempo para poder especificarlo. Este hombre fue un dictador. Tenemos también lo que es Esteban VI, del 896 al 897. Este hombre de aquí fue el que sacó al otro papa de la tumba para declararlo hereje. Entonces, si la Iglesia Católica no se hubiera corrompido, ¿cómo va a ser necesario que haga sacrilegio en una tumba?
saques a un papa que tú habías puesto como el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, y ahora este papa agarres, lo sientes y le digas, no, hereje. ¿Por qué? Porque tenían intereses de ellos mismos. Entonces Esteban VI fue elegido papa con el apoyo del rey de Italia y emperador del Sacro Romano Germánico, Lamberto, y se le recuerda específicamente por la exhumación del cadáver del papa Formoso, muerto previamente en lo que se ha dado en llamar concilio cadavérico o sínodo del terror. Esteban VI, lo que hizo básicamente es sacar el cadáver de su tumba y decirle, eres un hereje, por intereses que ellos mismos tenían. Entonces, si ellos canonizaron primero a su primer papa antes de llamarlo hereje y fueron guiados por este hereje, ¿cuántas herejías más no pusieron? ¿No? Bueno, ahí ven la incongruencia de ellos. Sergio III ordenó el asesinato de sus predecesores inmediatos como León V y Cristóbal. ¿Por qué? Porque se estaban peleando por el papado. Ellos querían el poder. Y como querían el poder, pues hasta matarse podían. Se mataban por el poder, literal. Así que pueden estudiar la historia de Sergio III. Literal mandó a matar. Ok, no sé. Ustedes díganme, el Espíritu Santo... el Espíritu Santo te puede dar amor al poder. No. Es más, Cristo dijo, entre ustedes no sería así. Juan XI de Roma, en el 910, dice más o menos esto, ¿no? Es hijo ilegítimo imagínense de quién era. Era hijo del Papa III, ¿no? Ahí el Papa se casó, tuvo su hijito. Era un hijito ilegítimo, o sea, con la que ya saben quién. Entonces, según el historiador Liprando de Cremona, sacerdote y obispo historiador de Cremona en el siglo X, o no voy a estar leyendo todo ya, pero básicamente este señor lo que hizo fue, desde su infancia estuvo en la carrera eclesiástica, pero él tuvo una caída que se inicia más o menos en su casa tercera en el 932 con el rey de Italia. Pues lo que hace es que convierte a Roma en un estado gobernado de facto al mando del Alberico II, el cual con el apoyo de Hugo, de la poderosa Cluny, dirigirá la política eclesiástica de la Iglesia Católica durante 20 años. Juan luego fallece, pero este papa que tuvieron, Juan XI, es un hijo ilegítimo de Sergio III. Y bueno, durante su pontificado, él lo que hizo fue decidió darle todos los privilegios bajo su jurisdicción, fuera reformada según las reglas, lo que puso que Abad Hugo alcanzara su poder y una influencia enorme. Es decir, tenían intereses políticos, ponían al mando a quien ellos querían, ponían al mando a su hijo, ponían al mando a quien les convenía, y de esta manera también el papado estaba siendo corrompido. Eran intereses políticos en su mayoría. Juan XII, Octavio de Túsculo, también es otro de los que se va a corromper. Van a ver, a él se le conoce por ser por cometer pecados sexuales. Es que no quiero ser muy obvia porque si no YouTube te baja el video, ¿no? Y no llega más, te reduce el alcance, todo te lo malogra. Pero básicamente este papa de aquí se conoció por pecados sexuales, ¿sí? Por pecados sexuales. Así que Juan XII, no se olviden, Octavio de Túsculo, lamentablemente hacía cosas que el apóstol Pablo te va a decir que no hagas en Corintios. Te va a decir que no seas adúltero, que no seas fornicario, pero este señor, sin haberse casado, estaba cometiendo adulterio, estaba cometiendo fornicación. Y bueno, seguimos. Tenemos a Benedicto IX. Él es básicamente conocido también secularmente como Teofilacto III. Era hijo de Alberico III, conde de Túsculo, y pertenecía a la poderosa dinastía senatorial de Teofilactos de Túsculo, dueños y señores de Roma durante el siglo X y el siglo XI, puesto que darían hasta 6 papas a la cristiandad antes de llegar a nuestro Teofilacto. Este era sobrino bisnieto del Papa
Sergio III, fundador de esta dinastía papal. Recuerden, era una dinastía, se estaba dando en familia todo esto. Lo sucedían básicamente sus familiares. Además del sobrino de Juan XIX, Benedicto VIII, y pariente lejano de Juan también. Bueno, y acá están diciéndote toda la familia estaba metida ahí, ¿ok? Toda la familia estaba metida ahí. Es una desgracia para la silla de San Pedro, porque este también fue, aunque fue sobrino de quienes lo precedieron, su comportamiento fue totalmente distinto. Se sabe muy poco, pero sí se conoce que gustaba de pervertir a niños pequeños en el Palacio de Letrán. No sé si se acuerdan cuáles eran las prácticas que tenían los emperadores romanos. Estos, por ejemplo, Nerón y todos estos emperadores romanos tenían mucho gusto por la pedrastía. Ellos eran pedrastras, eran gobernantes muy tiranos, muy malvados, y además de tener desórdenes sexuales y gustos desordenados, pasiones desordenadas, ellos no solamente cometían estos actos de homosexualidad, sino que también cometían actos de pedrastía. Y bueno, esta práctica también la llevaba a cabo este señor, Benedicto IX. Era un papa pedrasta. No solamente le gustaba la homosexualidad, sino que también tenía afiliación por lo que eran los niños. Y no era solamente bendecir niños, sino que tenía, ya saben pues, ¿no?, estos gustos medios raritos que todavía se arrastran, y hay muchas historias que van a contar en los conventos, que van a contar dentro de cada casa en donde se están preparando en celibato. Van a ver muchas estas historias, y este es uno de los primeros y de los más caídos entre los papas, porque él tenía ese gusto por los niños y hacía ese tipo de prácticas. Su nombre secular, bueno, ya lo habíamos dicho, fue elegido papa muy joven, no a los 12 años como cuentan las leyendas, pero sí entre los 20 y los 25 años. Era un papa bastante joven, pero estaba con todas las hormonas alborotadas, y bueno, tenía gustos que son malos, tenía gustos sexuales que eran terribles. Este es el papa que ellos han canonizado, y díganme si de este fornicario, de este pedrasta, podría salir algo bueno, o un dogma de enseñanza bueno, ¿no? Este era el que guiaba a la iglesia de Cristo, cuando tendría que ser el Espíritu Santo el que guíe. Díganme si el Espíritu Santo podía vivir en una persona como esta. Bueno, fue expulsado de Roma y atacó a la ciudad para volver a ser papa. Imagínate, lo votaron y ataca a la ciudad, o sea, a la fuerza se mete para volver a ser papa. Bueno, esto lo van a poder encontrar también. De él escribió San Pedro Damián. Fue un desdichado que festejaba la inmoralidad. No solamente le gustaba, sino que la festejaba, así como los desfiles que vemos ahora. Bueno, así. Un demonio del infierno disfrazado de sacerdote, le dice Pedro Damián. Canonizado también por la iglesia, por cierto. Ok, luego vamos a ver a Inocencio, que Inocencio no tenía nada. Inocencio IV. Inocencio IV es otro de los papas, en el 1199 el Papa Inocencio III, que destituyó el título tradicional del Papa de Vicario de Pedro por Vicario de Cristo. Él no quería ser solamente Vicario de Pedro, él quería ser Vicario de Cristo. Entonces quitan el título de Vicario de Pedro y le ponen Vicario de Cristo. Afirma así su autoridad soberana y absoluta, su plenitud potestatis. Es decir, él quería ser el máximo de los máximos sobre la cristiandad. Hizo pública este decreto y lo proclamó la herejía como un crimen de lesa majestad, el crimen supremo según el derecho romano. Ahora, la herejía antes no era condenada a muerte, pero un crimen de lesa majestad sí te podía llevar a la hoguera, a que te decapiten, a que te caiga la guillotina y todo ese tipo de cosas. Bueno, este señor le gustaba derramar sangre, y a los herejes, a los que por la fuerza no podías conquistar con el evangelio, pues a matarlo, ¿no? Y este es uno de los papas más despiadados que ha tenido Roma. Entonces, aquí tienen un poquito de su información para que puedan también tenerlo en cuenta, pero este papa también excomulgó a Federico II, quien controlaba para la época los estados pontificios, por no organizar una nueva cruzada, y dictó la bula Agni. Es decir, a ver,
para resumirlo, Federico no quería que hagan más cruzadas derramando sangre y esta agarra y dice, ¿sabes qué? Chao, yo quiero seguir matando. Así, eso hizo. Ok. Mediante intrigas y guerras recuperó el... Ok, encima lo hizo a la fuerza, por cierto. Todas las guerras que hubieron entre Inglaterra, Hungría, Austria, Portugal, fue también quien proclamó la muerte de los herejes. Era alguien que simplemente hacía valer sus creencias a la fuerza. Él tenía mucho de matar gente. Así. Ok. Urbano VI fue protagonista del Cisma de Occidente y el Cisma de Occidente, tremenda controversia de la que se paltean los católicos. El Cisma de Occidente cuando hubo, y esto lo niegan, no puedo creerlo, es parte de la historia, caramba, bánquensela. Ok, Urbano XI fue protagonista del Cisma de Occidente cuando hubo nada menos que 3 papas. En el Cisma de Occidente van a tener a 3 papas tratando de pelearse por ser los vicarios de Cristo, por ser los escogidos del Señor para guiar a la iglesia. Vas a tener a 3 jalándose los pelos y jaloneándose. A mí me escogió, no a mí, yo. ¿Por qué? Porque el papa anterior no le puso la mano a nadie y dijo, tú vas a ser el siguiente papa. No hubo eso. Entonces, como no hubo eso, luego teníamos el problema de tener 3 papas que se proclamaban papas a sí mismos, ¿no? Yo voy a ser, yo, y estaban así, yo, ya, eso era. Pero esto era una guerra, no solamente es algo de hablar, sino que era una guerra tirana, ¿ok? Bueno, fue Bartolomeo Pigno el primero de su nacionalidad italiana, luego el papado de Aviñón, de casi 70 años, también fue el último papa elegido sin ser antes cardenal. Se ganó la inclusión como uno de los peores papas de la historia gracias a su actitud tiránica, cruel y su gusto por la tortura. Otro sanguinario más, otro que le gustaba la masacre. Reprochaba constantemente al colegio cardenalico por su lascivia. Reprochaba entonces todo esto, la lascivia, lujos y vida disoluta, y no dudaba en aplicar sangrientos métodos de tortura para todo aquel que se negara a sus imposiciones. Era como un rey, era como una monarquía, y si no hacías lo que él quería, pues tortura. Tan sangriento era su carácter que incluso llegó a quejarse de que los gritos de sus torturados no eran lo suficientemente fuertes. Mira esto, o sea, este papa, Urbano XI, no le parecían suficientes los gritos de los torturados, que quería que gritaran más. Quería dolor, quería causar dolor en las personas. Y esto es una obra maligna. ¿Recuerdan cuando Cristo le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo porque las obras de su padre quieren hacer? Ellos querían matarle a Jesús. Y querían matarle y ese fruto, ese corazón corrompido, del mal árbol el mal fruto sale, ¿no? Del malo corazón el mal obrar sale. Entonces, este corazón del Papa Urbano XI, era tan cruel que él quería torturar a la gente hasta que gritara y no le satisfacía. O sea, era un demonio, amigos, era un demonio que se gozaba en el sufrimiento de las personas y si no los torturaban suficiente como para que griten más, para él no le complacía. Él se complacía en el sufrimiento de la tortura que él había mandado hacer. Era así de sanguinario y de tirano, ¿sí? Y a este lo canonizaron. Díganme, ¿qué dogma bueno te puede salir de aquí? ¿Qué enseñanza buena te puede salir de aquí? ¿Cómo van a guiar a la iglesia de esa manera? Escúchenme, católicos, tenían un papa que torturaba a la gente y se gozaba en el sufrimiento humano. Dios no se goza en el sufrimiento humano. Esta persona no puede ser guiada por el Espíritu de Dios. Bien, vamos a ver entonces líneas de papas del cisma de Occidente. Vamos a ver que en cierta parte de la historia vamos a tener por un par de años el papado vacío. En esa silla no habían sentado a nadie y a veces duraba hasta un año. Habían a veces que duraban un par de meses, había 1 año, 2 años, 3 años, hasta 10, 20 años no tenían papa y estaban buscando su papita. Y lo ponía, ¿quién lo ponía? Los intereses políticos colocaban al siguiente papa. Así como, quién sabe, o coincidencia, no lo sé, actualmente, ¿no? Normalmente un papa tiene que bendecir al siguiente papa y tiene que decir, tú me sigues, ¿no? Tú vas a ser mi discípulo, ¿no? Y le pones al siguiente. Pero ¿qué pasaba cuando un papa moría antes de declarar a otro el sucesor?
pues la gente entre ellos tenían que escoger al siguiente papa y lo ponían por intereses políticos. Siempre ha sido así, desde que la iglesia se casa con el Estado habían intereses políticos a quien colocaban al mando de este gobierno religioso, porque tenía mucha influencia en la sociedad. Bueno, tenemos a Gregorio IX, entonces, en 1378. Luego vamos a tener aquí en este cisma a 3 papitas tratando de ser ellos. Tienen a Urbano, aquí está. Tienen a Urbano XI, tienen a Bonifacio IX y tienen por acá a Inocencio VII y tienen a Gregorio XII. Entonces ellos van a estar así como que no yo. Y a su misma vez van a tener a Clemente VII y a Benedicto XIII. Y toda esta gente van a estar ahí peleándose por el papado. Tienen a Alejandro también, que va a salir años posteriores, y luego le va a suceder Juan XXIII. Entonces esta es la línea básicamente de cómo han surgido estos papas. Pero tenemos acá los papas de Aviñón, Clemente y Benedicto. Luego tenemos en Roma a Urbano, Bonifacio y a Gregorio. Luego tenemos en Pisa, tenemos a Alejandro y tenemos a Juan. Y bueno, y luego viene Martín V también en Roma. Esa es la sucesión apostólica de la que tanto se jactan, ¿no? Hay 3 jalándose los pelos. Bueno, ¿qué dice la Iglesia Católica acerca de sus papas? Pues ellos le dan la máxima autoridad a ellos. ¿En qué sentido? En que sobre todo el obispado, porque recuerden de que no solamente había el obispo de Roma, sino que estaba el obispo de Alejandría, el obispo de Jerusalén, el de Antioquía. Entonces tenemos obispado en diferentes sedes, en diferentes escuelas, y el Papa de Roma en un momento agarra y dice, ¿sabes qué? No, yo quiero ser el máximo papa. No había papado, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? No, yo quiero ser el máximo obispo sobre obispo. Y quería ser lo más de lo más. Y este es el documento que lo van a poder encontrar también en la Constitución Dogmática Pastoris Eternus. Y bueno, esto dice así: la teología latina pasa por un periodo... ok, esta es sobre la Asunción de María. Déjenme, les dejo compartir dónde dice esta parte del papado. Espérenme, lo tengo en otra pantalla. Constitución Dogmática. Aquí. Bien, dice así: enseñamos pues y declaramos que la Iglesia romana, por disposición del Señor, supuestamente, posee el primado de la potestad ordinaria sobre todas las demás. O sea que Roma era sobre todas las demás y que esta potestad de jurisdicción del romano pontífice, que es verdaderamente episcopal, es inmediata. 2 puntos. A la cual están obligados los pastores y los fieles de cualquier rito y dignidad, tanto individualmente como todos juntos, con el deber de subordinación jerárquica y verdadera obediencia, no solo en las materias que pertenecen a la fe y a las costumbres, sino también en las que pertenecen a la disciplina y al gobierno de la Iglesia extendida por todo el mundo. En latín va a decir también totalitaria, ¿no? Pero dice, por todo el mundo, para que conserve la unidad de la comunión y la profesión de la misma fe con el romano pontífice, la Iglesia de Cristo sea un solo rebaño bajo un solo pastor supremo. Iglesia, ¿quién es nuestro pastor supremo? ¿El obispo de Roma o Jesucristo? ¿No dijo Jesucristo, yo soy el buen pastor? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿No es Cristo? Sumo sacerdote, ya no hay más. Pero no, ellos siguen con este modelo sacerdotal del Antiguo Testamento, ¿ok? Y ellos declaran ser más que todos los demás obispos, que todos los demás pastores. Ellos querían ponerse sobre todo, y aquí es en donde se empieza a declarar ese tipo de enseñanzas, ese dogma que se le da a la Iglesia Católica de que el Papa de Roma es sobre todos, pues está declarado aquí en Pastor Eternos. Bueno, Cristian es mejor que yo en todo esto. Sí, para citarlo mejor. Bueno, vamos a regresar a nuestra diapo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo: el que desee ser el mayor tiene que ser el más pequeño, y entre ustedes no será así, dijo el Señor.
Ahora vamos a ver un poco de la corrupción doctrinal, pero antes de eso quiero mostrarles de que les dice, entre ustedes no será así. Aquí está. Déjenme, les comparto otra imagen. La palabra. Mateo 20. Dice así. Vamos a leer el capítulo más completo, un poquito más completo. Aquí está. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Estaba Juan y Jacobo. Por eso le decían los hijos del trueno. Esos dos querían ser figuretes. Bueno, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que... Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del mismo vaso que yo puedo beber? Bueno, él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. O sea, acá está hablando acerca del sufrimiento que iban a pasar y todo lo demás. Y con el bautismo con el que yo soy bautizado, la persecución que hubo contra él, ustedes también seréis bautizados. Toda esta persecución que hubo para la iglesia. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, o sea, el resto de los discípulos, se enojaron contra los dos hermanos, Jacobo y Juan. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Los reyes, los gobiernos, los imperios tienen esta costumbre, ¿no? Tienen este anhelo, tienen esto en el corazón, enseñorearse sobre los demás. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, tienen poder sobre ellos, los que son grandes, los que han alcanzado mucho poder. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, vas a tener un papa rodeado de muchos lujos, teniendo un jet, teniendo un avión, ¿no? Y teniendo mucho cash money, sentado en una cúpula, en una basílica grandota, y encima con todo un territorio que le pertenece. ¿Dónde está ahí el texto? ¿Dónde está la enseñanza de Cristo? ¿Dónde está la doctrina de Cristo? Ahí, estimados católicos. Recuerden, en los gobernantes del mundo, de las naciones, ellos se quieren enseñorear sobre los otros, pero el que tiene el corazón de Cristo va a ser así como Cristo y se va a hacer siervo de todos para que puedan conocer el Evangelio. Jesús decía, yo no tengo ni siquiera una cama, una almohada en donde recostar la cabeza. O sea, él vivía predicando, él se despoja de todos los lujos que tenía y agarra y se va y hace la obra de su Padre, la voluntad de su Padre y predica el Evangelio. Y viene a hacer lo que ha venido a hacer, a cumplir la voluntad del Padre. Pero estos obispos se sientan y tienen cubiertos de oro ahí en el Vaticano. Y anhelan eso, en su corazón está eso, ser sobre los demás. Entonces aquí no están aplicando la enseñanza de Jesucristo. Hay una corrupción en el corazón del hombre, en estas personas, y por eso podemos observar que hay una corrupción tanto moral, que en el corazón ellos anhelan potestad, aquí quieren poder, y tienen una corrupción también doctrinal, porque ahí lo hemos visto en Pastor Eternus, en donde doctrinalmente les están enseñando de que el Papa de Roma es sobre todos los demás. Y eso no es así. No es así. Según la enseñanza de Cristo no tiene que ser así. Entonces ya hemos probado lo que es la corrupción del papado, la corrupción de la iglesia católica. Y vamos a ver un poco más de su corrupción doctrinal. Vimos entonces, ahorita vamos a ver eso. Déjenme, voy a retroceder. Muchos papas tiranos. Y esa es una lista pequeña, hay más. Sino que si no me paso toda la vida acá. Por eso les dije, ustedes tienen que investigar un poquito más. Yo nada más les he dado algunos nombres para que puedan buscar un poquito de ellos. Les doy el dato y a ustedes profundizan un poquito más. Ok, este silogismo lo mantenemos. La iglesia no se puede corromper porque ellos se basan en el texto que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Entonces se jactan diciendo, nosotros somos la iglesia de Cristo, porque fuimos fundados en Pedro. Pedro es el primer papa. Ustedes no tienen iglesia. ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo nacieron? Eso es lo que suelen decir. ¿De cuándo es
tu iglesia? ¿De cuándo es tu iglesia? Nació en Lutero, no naciste en Lutero. Y es una típica repetición que ellos tienen, ¿no? Decirnos que nosotros no nacimos en Lutero, o si eres bautista que naciste recién hace un par de años. Y no, la iglesia de Cristo no tiene que ver con denominación o con institución, ya lo vimos, tiene que ver con el nacimiento espiritual del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar en sus hijos como sello de su salvación, como comprados por la sangre de Cristo, y es quien los guía conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos, conforme a los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, Dios es el pastor de su iglesia, Cristo es el pastor de su iglesia, Él guía a su rebaño. Él guía a su rebaño a donde Él quiere guiarlo. Él forma en nosotros porque Él es nuestro alfarero, Él es nuestro pastor, Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Bueno, la iglesia no se puede corromper, está recontra corrompida. Acabamos de mostrarte un montón de papas, uno que saca a alguien de la tumba, otro que paraba fornicando, el otro que paraba adulterando, el otro que era pedrasta, que le gustaban los niños y hacían cosas cochinas que no quiero exponer aquí porque yo no soy tan obvia como a veces Edgar es y como Cristian es, entonces me reservo un poco, pero sí, cometieron atrocidades y crímenes horribles. Entonces, si Roma se corrompió, Roma no es la iglesia, ¿sí? Y vamos a seguir probándoles eso. Ya probamos la corrupción moral y ya les probamos de que el Espíritu Santo de Dios no estaba guiando a este tipo de personas porque practicaban el pecado. En consecuencia, vamos a ver una corrupción doctrinal. Pues en el corazón del hombre hay intereses políticos, hay intereses de poder, y esto los lleva a hacer enseñanzas y dogmas que no son conforme a la palabra de Dios. Vimos entonces la corrupción del papado, el cisma de Occidente, pornocracia, cisma de Oriente, no lo he tratado mucho por temas de tiempo. Declaraciones de Francisco, también las vamos a ver al último. Francisco mismo va a decir eso, ¿no? De que hay una corrupción doctrinal y moral en la iglesia se corrompió, va a decir Francisco. Bien. Cobro de indulgencias. Vamos a ver dogmas corrompidos que van a tener. Creo que no me voy a meter tanto, pero sí se los voy a mencionar. El cobro de indulgencias para sacar almas del purgatorio es algo que sucede en el siglo de Lutero, en el siglo XVI. Y tenemos ahí en 1515 por el Papa León X que para poder construir la Basílica de San Pedro se pone a sacar cash de donde sea. Y Lutero pensaba de que esto era algo que había sucedido por lo bajo, o sea que el Papa ni siquiera estaba enterado de esto, pero no, era León X el que promovía esto. Entonces, al tener un corazón corrompido, al querer dinero, al querer tener cash, porque la iglesia estaba en una decadencia, ojo, pestaña y ceja, la iglesia estaba en una decadencia y ellos para poder imponerse sobre la sociedad estaban construyendo esta Basílica de San Pedro para poder tener ser los sumos, ¿no? Para poder alzarse sobre los demás, empiezan a construir esta Basílica de San Pedro y para poder hacerla, para poder financiarla, es que obligan a la gente a pagar y empiezan con el cobro de indulgencias para sacar almas del purgatorio y cobraban por todo. Te cobraban por ir a ver el cráneo de Pedro, te cobraban por la mantita, te cobraban por todo te cobraban. Pero algo de lo más atroz es que enseñaban, por eso dogmas, enseñanza, es que ellos enseñaban de que las almas podían salir del purgatorio que se inventaron, por cierto, no tiene base bíblica el purgatorio. Entonces, tienen estos dogmas como los del purgatorio, de que tu alma podía salir del purgatorio por un par de monedas. Entonces decían, cuando la moneda toque el fondo, un alma saldrá del purgatorio. Y tienen un papelito, no sé si han visto la película de Lutero, pero les va a servir mucho. Tienen un papelito aquí que les dice, ¿no? Mira, acá está, ya salió, toma, acá está tu sello. Tu muerto salió del purgatorio, toma, ahí está, el perdón de sus pecados. Y vendían papeles, literal, vendían papeles, cuento chino les vendían, una roca la hacían pasar por algo valioso, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos hacían, vendían papeles llamados indulgencias, ¿no? Para sacar almas del purgatorio. Y cuando Lutero ve eso, se raya y dice, ¿qué están haciendo? Se han vuelto una mercadería el evangelio, literal. O sea, si el Papa tiene la potestad de sacar almas del purgatorio, ¿por qué no lo saca a todos, no? O sea, es ilógico. Obvio, era pensante. Bueno, jerarquía del papado. En el Concilio del Vaticano ya vimos cómo dice este dogma en en Pastor Eternus. En Pastor Eternus vimos cómo la jerarquía del papado es instituida. Y ahí es donde dicen de que el Papa de Roma pues está sobre todo el mundo. Y ahí es en donde vemos la contradicción que tiene con la doctrina de Cristo, que dice, entre ustedes no será así. Bueno, la concepción inmaculada por parte de Pío IX, después de que se declaran
ellos infalibles, por cierto, después de que se declaran en la máxima autoridad que nadie puede ir en contra de ellos, después de eso agarran y sacan la Inmaculada Concepción de María en el 1950. Entonces sí son dogmas nuevos. Esto no es algo que ha sido predicado en el primer siglo. No es algo que vas a escuchar de Agustín de Hipona. No es algo que vas a escuchar de Juan Crisóstomo. No es algo que vas a escuchar en Clemente de Alejandría. No es algo que vas a escuchar predicar, a todos estos padres de la iglesia, ni tampoco a los discípulos. Entonces, si no escuchas a los apóstoles, si no escuchas a los padres de la iglesia, si no es creído ni practicado por la cristiandad de los primeros siglos, que estaban más cerca al tiempo de Jesús y sabían exactamente las enseñanzas que le transmitían los apóstoles, entonces, ¿cómo sale esto? Sale recién en 1950. El siglo pasado. Por eso les digo, esto es un dogma nuevo. La concepción inmaculada es un dogma nuevo que está basado simplemente en alucinaciones y en visiones y en nuevas revelaciones que no están escrituralmente basadas, no se basan en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al tú decir que María es nacida sin pecado, ¿no? Hecaritomene es la clásica de ellos. Entonces, cuando tú dices que María es sin pecado, pero desde su concepción, estás diciendo de que, ¿por qué? Cuando le preguntas, ¿pero por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la lógica de eso? No, pues para que el Señor pueda habitar en un templo santo, para que pueda ser concebido en un templo santo, María primero tuvo que haber sido santificada. Pero ¿por qué desde su concepción? Nosotros creemos de que María es virgen al tener a Jesús, y la concepción de Jesús es la Inmaculada. Jesús es el sin pecado. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, también comparte esa naturaleza divina. Y esa naturaleza divina en el Espíritu Santo que lo engendra en el vientre de María. Entonces, pero ellos dicen, no, pero entonces, ¿cómo van a ser santos? No, necesita primero ser santificada su mamá. Pero su mamá, si te das cuenta, es ilógico. Porque tú dices de que María puede nacer sin pecado, pero viniendo de la barriga de una mamá con pecado. Entonces, ¿cómo puedes decir de que Cristo necesitaba una mamá sin pecado para ser recién concebido sin pecado? Es ilógico, es totalmente ilógico, porque si la mamá de María fue pecadora, María, ¿por qué nació santa? Que por obra y por milagro de Dios, y eso no se podía hacer en la vida de Cristo, y se hizo en la vida de Cristo, y por eso los profetas hablan acerca de esto, y los apóstoles hablan acerca de esto, de que Cristo fue sin pecado, pero no hablan de que María fue sin pecado. Bien. Una enseñanza basada en apócrifos también es la Asunción de María, y es un dogma antibíblico, mis estimados. Y esta fue hecha por Pío XII. La Asunción de María. Primero, fíjate cómo para sostener una mentira necesitan otra mentira. Entonces, su primera mentira, aparte de las indulgencias, es de que el Papa tiene la razón y nadie lo puede refutar. ¿Ok? 1854. Después, un par de años luego, agarran y dicen, no, ¿sabes qué? La concepción de la Inmaculada, creo que me equivoco de año, pero bueno, necesitan ser Inmaculada a María, y por eso agarran y le ponen ese dogma, después de haberse declarado infalibles ellos, ¿no? Después agarran y le ponen la enseñanza de la Asunción de María, para poder sostener un dogma con otro dogma con otro dogma, hacen eso. Pero esta Asunción de María está basado en un libro apócrifo, y también dicen dentro de sus documentos de que nadie puede hacer dogmas de un libro apócrifo, que ellos tienen que hacer dogmas basados en su canon. Pero la Asunción de María no la pueden defender por la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es un dogma postulado desde un libro apócrifo. Entonces ahí tenemos lo ilógico que es. Ahora, es antibíblico, recontra antibíblico. ¿Por qué? Porque así como ya lo han visto a Cristian debatir también, en la Asunción de María se está diciendo de que María es resucitada primero de que Cristo venga. O sea, el orden salvífico y el orden en que Cristo va a volver también dice de que los muertos en Cristo resucitarán en la segunda venida, cuando Cristo venga. Déjenme, lo voy a citar. Bien. Lo tenemos en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Es decir, que el Señor va a mandar la resurrección cuando Él venga. Él va a decir, no sé, Él dice con voz de mando, con voz de trompeta, ordenará que los muertos en Cristo resuciten primero. Entonces María
no ha resucitado. ¿Por qué? Porque es así, es necesario que de esta manera sea, dice la palabra de Dios. Primero Cristo viene y Cristo es quien nos resucita para llevarnos con Él y seremos pues encontrados con Él, ¿no? Entonces ese es el texto que está negando también esta enseñanza que ellos tienen. La enseñanza de ellos es de que María fue la resucitada, María fue la ascendida. ¿Por qué? Porque ellos quieren igualar a María al nivel de Cristo. Ya lo habíamos visto en otro video también. Si Cristo fue inmaculado, María tiene que ser inmaculada. Si Cristo ascendió, María tiene que ascender. Y no, esa es una tontería, para ser honestos. Entonces, en la palabra de Dios van a ver que esto se contradice. Primero Cristo tiene que venir, tiene que regresar en su segunda venida y tiene que decir ahí que los muertos en Cristo resuciten y nosotros seremos resucitados y nos encontraremos con Él. Esa es la manera. Entonces ellos dicen, no, María primero resucitó. ¿Y cuál es otro sentido lógico de lo que ellos también están diciendo acá? Es que María, algunos dicen que no murió, pero el dogma dice que sí murió porque fue resucitada. Y tú no puedes resucitar algo que está vivo. ¿Cómo vas a resucitar a alguien que está viva? Pero ¿por qué es la muerte? La muerte es por causa del pecado. Y Cristo murió justamente porque Él cargó sobre sí nuestros pecados. Pero no pecados propios de Él. Él era santo, no conoció pecado. En fin, entonces, esta enseñanza es totalmente ilógica. Este dogma es antibíblico y este dogma es un dogma corrompido para poder sostener pues un montón de sus mentiras anteriores, justamente, basan esta enseñanza. Y la asunción de María postula de que María primero tuvo que haber muerto para luego haber sido resucitada y de esa manera haber sido ascendida. Pero la paga del pecado es la muerte y si María murió, entonces se les cae el dogma anterior, la Inmaculada Concepción se les cae y solitos se pacatean. La asunción de María pacatea la Inmaculada Concepción de María, porque si María no tenía pecado, pues murió por causa del pecado. Ok, murió por causa del pecado y no la pueden haber resucitado primero porque rompe el orden en que sucederían las cosas. Bueno, así que esos son los dogmas corrompidos que hemos visto. Vamos a ver un poquito de evidencias de eso. Bueno, ya hablamos de los infinitos papas que se corrompieron moralmente y doctrinalmente. Ok, iba a ir con este cierro. Dice así: enseñamos pues y declaramos que la Iglesia romana, por disposición del Señor, posee el primado de la potestad ordinaria sobre todas las demás, que está potestad de jurisdicción del romano pontífice, que es verdaderamente episcopal. Aquí hemos visto de que el Papa se puso por encima de todos los demás sin alguna justificación bíblica. Así que ellos no utilizan la Biblia para poder hacer eso. No utilizan la Biblia para hacer sus dogmas. Ellos utilizan simplemente sus caprichos, utilizan simplemente lo que ellos quieren hacer para poder hacer lo que hacen. Ellos no están utilizándote la palabra de Dios para ejercer sus dogmas. Hemos visto ahí los dogmas que están corrompidos. Dogmas marianos están completamente y son completamente antibíblicos. Los dogmas de la infalibilidad del Papa o los dogmas de la supremacía jerárquica del Papa también es basado en un corazón que desea el poder, cuando Cristo dijo que entre ellos no sería así. Entonces simplemente hemos expuesto un poco, porque hay más, pero hemos expuesto un poco de la corrupción que hay en la Iglesia Católica Romana. Y recuerden el silogismo que vimos en una primera instancia, esta lógica racional que vimos. Si es que la Iglesia de Cristo no se puede corromper porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, y si Roma se corrompió, quiere decir simplemente de que Roma no es la Iglesia de Cristo. Así que, queridos que dicen, no, mi papa es infalible, pues ahí tienes papas pedrastas. Dime si tus dogmas de los papas pedrastas van a ser infalibles, ¿no? Ahí tienes la evidencia de que no son nacidos por el Espíritu de Dios, de que no son guiados de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, la Iglesia no se puede corromper. Si Roma se corrompió, Roma no es la Iglesia. Esa es la conclusión que podemos llevar aquí a cabo al ver la corrupción que ha tenido la ICAR, al ver este tipo de consecuencias lamentables y tristes, esta triste historia. Bien, voy a leer un poquito de comentarios a ver si hay preguntas por acá o no. Espero que se haya podido entender y poder ser un poco clara. No quería redundar tanto en los papas ni profundizar tanto, simplemente darle los datos básicos y ya, y que ustedes también puedan profundizarlo. A ver, no hallo preguntas, no hallo signos de preguntas tampoco. Veo que me han citado por ahí el texto.
Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recuerden de que entonces si Roma se corrompió y pusieron nuevos dogmas, no se mantuvieron en la doctrina de Cristo, no se mantuvieron, ahí ven que están negando la doctrina de Cristo, es porque Roma no es la iglesia. Esa institución se ha desviado, por eso que Roma es una secta, y eso es lo que les puse en el anterior video a hace 2 videos atrás, antes de la sola escritura, les puse la secta romana y les hice un cuadro comparativo en donde vamos a ver qué es lo que hace una secta y cómo Roma es una secta, porque tiene todos estos puntos que cumple. Entonces, amados amigos católicos, anhelamos que puedan despertar de este sueño en el que están dormidos y puedan ver la corrupción del papado, que puedan ver la corrupción moral, que puedan ver la corrupción doctrinal, que puedan ver que están dentro de una secta, porque ellos se han desviado de la doctrina de Cristo, se han apartado de la iglesia que es nacida por la voluntad de Dios y que es guiada por la voluntad de Dios. Y esto no le pertenece a una institución, no le pertenece a una denominación. Esta iglesia es universal porque está en todo el mundo, porque a donde llegue el evangelio, esa persona que cree, así está en la Conchinchina, esa persona que cree es parte de la iglesia de Cristo. Entonces puedes estar del otro lado del charco y puedes estar en mi lado del charco, pero tú y yo vamos a ser familia y vamos a ser iglesia porque nos guía el Espíritu de Dios. Y no sabemos ni a dónde vamos ni de dónde venimos porque somos guiados por el Espíritu de Dios de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, y es Dios quien nos está formando. Romanos 6:17 nos han citado por aquí. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado. Sin embargo, hemos visto a muchos papas esclavos del pecado que practicaban la fornicación, el adulterio y la pederastia. También pues mataban personas, torturaban personas, se gozaban en la tortura. Juan 1:13 me citaron por aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La luz no les ha amanecido, ni la revelación, ni la iluminación, no está el Espíritu Santo de Dios en ellos. Si es que no han nacido de nuevo, no tienen nada, no tienen ni al Espíritu de Dios para que los guíe. Entonces, Juan 3:5, Jesús les respondió, de cierto, bien, ahí tienen el mismo texto. Luego han citado por aquí Efesios, ustedes son los escribas, yo voy hablando, ustedes van citando, excelente. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, y eso es a través del Espíritu Santo que nos guía, que Él nos guía a toda verdad y nos revela a Jesucristo a través de la Escritura y nos ilumina para ver a Jesucristo a través de la Escritura. Bien, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tiene que ser formado en nosotros el carácter de Cristo y la obra santificadora que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, porque Dios pone el querer como el hacer en nosotros, a fin de que el hombre sea, y nos ha dado la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todos sus caminos. Bien, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y recuerden, si la iglesia romana tuvo papas con corazones corrompidos, vieron doctrinas corrompidas. Por tanto, la iglesia romana no es la iglesia de Cristo, porque se basó en su corazón, en su propio entendimiento, y no se basó en el temor del Señor, ni en la sabiduría que viene de Dios para guiar a la iglesia. Se corrompió, se desvió. Y por eso que la reforma protestante pretendía hacer una reforma dentro de esta institución, pero esta institución los apartó de ellos. Y vamos a tener al Papa Francisco diciendo que Martín Lutero tenía razón. Y admitiendo que la iglesia se corrompió. ¿Dónde está Cristian? Cristian, ¿no estás en los chats? Necesito a Cristian. Cristian sabe citármelo bien. Yo estoy que lo saco acá. Bueno. El Papa Francisco. Quiero las palabras. O sea, tengo reportaje de lo que me dicen, pero las palabras de Papa Francisco, yo sé que está en la página del Vaticano, pero yo soy, para encontrar eso, Cristian es mejor que yo, ya se lo he dicho. Vaticano, Papa Francisco, aquí. A ver, ya lo tengo. Párrafo 5, si no me equivoco. Padre Lombardi, Papa Francisco. Me encontré el presidente con esta gran suficiencia oscuro, pero... Espérenme un segundo, voy a escribirle a Cristian para que me diga. Lo que pasa es que lo tengo, pero no lo tengo.
¿Cómo es eso, Andrea? Estoy en el documento, pero no me acuerdo en qué parte del documento está. Espérenme un segundo, compartir pantalla, se los voy a compartir para que vayan conmigo. Aquí lo tengo. Acá. Ahí está. Bueno. Pero tiene una cita el Papa Francisco. Gracias a Argentina, Apostólico de Santo Bartolomé. Cristian se sabe de memoria las cosas. Se sabe dónde están, en qué número de párrafo están, en qué página y todo. Entonces, por eso digo, ¿dónde está Cristian? Algunos piensan que eso es verdad. Genocidio. Hablan del genocidio. Acá hay otro del Papa Francisco. Aquí. Ya lo encontramos, señoras y señores. Bueno. Ay, tengo calor, chicos. Necesito una pachecoca ahí para refrescar. Es sobre las declaraciones de Francisco sobre Lutero. Es casi llegando al final. Papa Francisco, a ver, juicio positivo. Muchos papas. Papa Francisco, la guerra en Europa. Necesito cuando está hablando de Luterito. Aquí está. Creo en las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas. ¡Lo encontramos! ¡Gente! Ya me volví en Cristian, ya sé encontrar la información. Listo, gente. Bueno, acá lo tenemos. Aquí lo tenemos, la evidencia, papetos. Acá lo tenemos. Bueno, Papa Francisco va a aceptar la corrupción moral y la corrupción doctrinal y le va a dar la razón a Lutero de que la iglesia necesitaba reformarse. Y aquí lo tenemos. Creo que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas. Es decir, Martín Lutero tenía razón. Era un reformador, es decir, quería reformar la iglesia. Tal vez algunos métodos no eran los indicados, pero en aquel entonces, o sea, es justificado. Recuerden que un pero te contradice lo que has dicho anteriormente. Dice, tal vez algunos métodos no eran identificados, pero es justificable, ¿ok? Pero en aquel entonces, si leemos, por ejemplo, la historia del pastor, un alemán luterano que cuando vio la realidad de aquel tiempo, se convirtió y se hizo católico, vemos que la iglesia no era, mira, ¿quién? La iglesia. Yo no lo he dicho, lo ha dicho Papa Francisco. La iglesia no era precisamente, ¿qué cosa no era la iglesia? No era un modelo que imitar. No era ni siquiera ejemplo de fe, ni de conducta. No podías imitar a la iglesia, ¿ok? En la iglesia había corrupción, dicho por Papa Francisco. Entonces, si la iglesia de Cristo, como habíamos visto el silogismo anterior en una primera parte cuando pusimos la lógica, las premisas y dimos por conclusión que si la iglesia se corrompe, si Roma se corrompe no es la iglesia, acá estamos viendo que Papa Francisco te está diciendo que la iglesia católica se corrompió. Entonces la iglesia católica no es la iglesia, ¿sí? Si la iglesia católica se corrompe, no es la iglesia. Vuelvo y repito, para los que no han entendido. La iglesia no se puede corromper. La iglesia católica se corrompió. Papa Francisco lo está asegurando. La iglesia católica se corrompió. Entonces la conclusión es que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. En la iglesia había corrupción. ¿Qué más había? Mira estos pecados. Mundanidad, apego al dinero y al poder. ¿Vieron que sí nos da la razón? Había apego al dinero. Recuerden que cobraban las indulgencias. Por todo te cobraban, hasta por el aire que respirabas. Te vendían papelitos. Había dinero, era amor al dinero. Querían construir la basílica, querían el poder. Su corazón estaba corrompido moralmente. Acá estás viendo la corrupción moral. En la iglesia había corrupción moral, primero te van a decir. Mundanidad, apego al dinero y al poder. Pero esto te va a llevar a una corrupción doctrinal y lo vas a ver luego. Y por esto, él protestó. Así es. Además, él era una persona inteligente, ¿correcto? Dio un paso hacia adelante, justificando el motivo por qué lo hacía. Y hoy, luteranos y católicos, junto con todos los protestantes, estamos de acuerdo con, la doctrina de la justificación. Es decir, que en cuanto a la doctrina de la justificación, soteriológicamente hablando,
acerca de la salvación, estaba en un error la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había caído en un error. ¿Por qué? Porque estaban corrompidos moralmente. En la Iglesia había corrupción porque había amor al dinero, porque había amor al poder, y en base al amor al dinero y en base al amor al poder hicieron dogmas que hicieron que se desviaran doctrinalmente acerca de la justificación del hombre. Que nosotros sabemos muchas cosas más, pero aquí Papa Francisco está aceptando que doctrinalmente se equivocaron, que Lutero tenía razón, que ellos habían corrompido moralmente y también doctrinalmente, que Lutero quiso una reforma porque se habían equivocado, que Lutero tenía razón en la reforma porque se habían corrompido moralmente y doctrinalmente. Ahora se le da la razón a Lutero, que la doctrina de la justificación, lo que Lutero estaba postulando era correcto. Ellos se habían equivocado. Entonces, católico que nos estás escuchando, por el amor de Dios, si amas la verdad, abre tus oídos. Escucha lo que el Espíritu te quiere decir. Si eres salvo, si estás dentro del grupo de los que aman la verdad, de los que aman a Dios, de los que buscan la justicia. Mira, la Iglesia Católica se corrompió y el Papa Francisco lo aceptó. Doctrinalmente se corrompió moral y doctrinalmente. Ya te puse las evidencias hace un rato. Habían papas fornicarios, adúlteros, pedastras, que les gustaba, que eran sanguinarios, que mataban, que tenían amor al poder. Y el Papa Francisco, estudiando la historia, llega a esa conclusión también. Y dice, Lutero tenía razón, la iglesia era un asco, la iglesia estaba podrida. En la realidad de Lutero era obvio que necesitaban una reforma. Había amor al dinero, había amor al poder. Se mataban unos por otros por amor al poder. Francisco lo reconoce. Y ahí te lo está diciendo. Se corrompieron moralmente. Te lo está afirmando Francisco. No te lo estoy inventando yo. Es la historia la que te está hablando. Los libros te están hablando. No yo, no mi opinión. No te odiamos. Te estamos diciendo la verdad. Porque te amamos, te decimos la verdad. Tu iglesia apostólica romana no tiene nada de apostólica. Se corrompió doctrinalmente. No siguió la doctrina de Cristo. Inventaron dogmas nuevos. Ahí está. Tienen una corrupción moral y doctrinal. Y sobre este punto tan importante no se había equivocado. ¿Sobre qué? Sobre la doctrina de la justificación. Él elaboró una medicina, o sea, que se enfermaron. Él elaboró una medicina para la iglesia y luego esta medicina se consolidó en un estado de las cosas, en disciplina, en un modo de creer, en una manera de hacer. Mira, en un modo de creer, porque así como tú crees, así actúas. En una manera de hacer. Así como tú crees, así vas a actuar. Ellos no tenían temor de Dios, por eso que se corrompían en el corazón y actuaban en base a los deseos de su corazón, que eran corrompidos. Tenían deseos malos, eran adúlteros, eran fornicarios, se gozaban en el mal, se gozaban en la matanza, les gustaba hacer guerra, les gustaba derramar sangre de inocentes. Les gustaba perjudicar, ellos buscaban sus propios intereses, era un interés político, no había espíritu de Dios en ellos. Entonces, el modo en el que crees es la manera en la que vas a actuar, en una manera de hacer, en una forma litúrgica. Bueno, luego Zwinglio, Calvino, y detrás de ellos, ¿quiénes estaban? Te van a decir, te están hablando de los reformadores. Papa Francisco te está hablando de Zwinglio, te está hablando de Calvino, te está hablando de Lutero, les está dando la razón en la reforma. No nosotros, es tu Papa el que les está dando la razón, te está diciendo nos equivocamos, iglesia. Lutero tenía razón, los protestantes tienen la razón. La reforma de la iglesia era necesaria porque cayó en corrupción. Hubo una corrupción moral, hubo una corrupción doctrinal. Ahí está. ¿Qué más querían? Bueno, creo que hemos sido bastante obvios la verdad, para que puedan entender. Esperemos que el Espíritu de Dios pueda alumbrarlos y llevarlos a toda verdad, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros trabajamos en esta obra juntamente con la iglesia para poder darles la evidencia y mostrarles cómo se equivocó la Iglesia Católica, esta institución, y por qué la Iglesia Católica no es la iglesia. Porque tienen dogmas que todavía quieren sostener, pero ahí está tu Papa Francisco diciéndote, ¿sabes qué? La fregamos, la embarramos, metimos las 4 patas. Hubieron dogmas que fueron enseñanzas
¡Holis! ¿Cómo están? Amigos, el internet me anda fallando por aquí. No se preocupen. Ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra este live donde estamos diciendo verdades. Así que don't worry, aquí estamos de regreso. Amigos, no importa cuántos esfuerzos haga Satanás, es la verdad. No importa cuántos esfuerzos haga Satanás por querer desviar y querer engañar a los escogidos de Dios, que es el sello, está en nosotros y Él nos preserva, porque con su diestra nos sostiene el Señor. Entonces, la iglesia de Cristo está sostenida por el poder del Espíritu de Dios y es guiada, es reformada, guiada a toda verdad. Es transformada la imagen de Cristo, pero vamos a ver que en la Iglesia Católica, Apostólica, Romana tienen dogmas que no dejan ser reformados, tienen una infalibilidad papal. Bueno, como les decía, sí, por favor, dejen su like, no se olviden de eso. Entonces, como les había comentado, la Iglesia de Cristo tiene el Espíritu Santo de Dios que la preserva, sí, que también la corrige, que también la instruye a través de la Escritura. Pero la Iglesia Católica Romana tiene un problema, esta institución, porque ellos no se dejan ser corregidos por la palabra. Al darse la infalibilidad papal, ellos no quieren ser corregidos. Se pueden haber equivocado, y sí se equivocaron en muchos dogmas, en muchas enseñanzas, se equivocaron. Así me digas que es ex cátedra, te equivocaste en la ex cátedra. Te refutas con tus propios concilios. Entonces, como te equivocaste doctrinalmente, tienes que dejarte corregir por la palabra de Dios. No puedes jactarte de ser infalible. La iglesia es falible, la iglesia no es infalible. La iglesia puede errar, puede caer en el error, pero la Escritura nos va a regresar a la derecha, nos va a regresar de manera recta. Por eso corrige tu camino, corrige, iglesia, tu camino con la palabra del Señor. ¿Con qué corregirá el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo te puedes corregir moralmente y doctrinalmente? Con la palabra de Dios. Por eso que también dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra, para que puedas ver si estás andando bien, si estás yendo bien, si estás enseñando bien. Necesitas la palabra de Dios, que la palabra de Dios te transforme, te corrija, te dejes enseñar por Dios, porque el ser humano puede caer en el error, y lo hemos visto. La iglesia, en la historia de la iglesia hemos visto que la iglesia católica, que la institución de la iglesia católica se corrompió, cayó en errores, en doctrinas falsas. Por eso que tiene que regresar a la palabra y corregir esas doctrinas. Pero si te proclamas y con orgullo no te dejas corregir y dices: somos infalibles, la iglesia no se equivoca, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero te estamos dando evidencia de que no tenían el Espíritu Santo estos papas. No tenían el Espíritu Santo de Dios esos papas. Algunos cuantos probablemente sí, pero habían muchos que no. Habían muchos papas que no tuvieron el Espíritu Santo de Dios. Los guió Satanás. Esos dogmas se los dio el diablo. Dense cuenta, el padre de la mentira es el diablo. Y si esos dogmas fueron hechos por mentiras, fueron basados en intereses corrompidos, en lo que tenían en su corazón, en ese pecado, ¿quién los está guiando? No los está guiando el Espíritu de Dios, los estaba guiando Satanás, esos papas, que se gozaban en el sufrimiento humano. ¿Cómo puedes decir de que esos papas tenían el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo puedes decir que la iglesia es guiada por el Espíritu de Dios cuando le das toda la autoridad a un hombre corrompido, un hombre corrupto, con su corazón corrompido? No te puedes fiar en el hombre. Maldito aquel que confía en el hombre, dijo el Señor. Confía en la palabra de Dios, confía en tu Dios. La iglesia tiene que confiar en su Dios. Por eso también vamos a ver en el libro que les había dado en sola escritura, dijo: ¿con qué se va a corregir? El pueblo de Dios no va a consultar a Dios, no va a dejarse enseñar por Dios. Si eres pueblo de Dios, déjate enseñar por Dios, déjate corregir por Dios. No te creas el máximo pontífice, ¿no? No te creas la máxima autoridad. La palabra tiene que ser tu autoridad. La palabra tiene que transformar tu vida, tiene que transformar tu corazón. Y si tienes que aceptar que te equivocaste, acéptalo, me equivoqué. Soli Deo Gloria, porque estamos siendo transformados, somos falibles. Somos personas falibles, que nos podemos equivocar.
Ese es el orgullo que tiene la Iglesia Católica. El orgullo no los deja dar el brazo a torcer. No los deja aceptar que se equivocaron. Históricamente se equivocaron. Se equivocaron. En su moral y en su doctrina erraron. Fueron guiados por Satanás. Tienen que arrepentirse de ello. Por eso que Francisco le dio razón a Lutero. La Reforma tuvo razón de ser. La Reforma fue correcta. La Iglesia necesitaba una reforma. Y ahí está, el propio Francisco lo reconoció. Por eso le decimos, lean, estudien, no le digan a todo amén. Pero no, como no leen ni la Biblia, ¿cómo vas a saber que tu obispo te está diciendo la verdad si no has leído ni la Biblia? Por eso es que Roma le quitó la Biblia al pueblo, para que no pudieran identificar entre la verdad y la mentira. Pero la línea que te dice qué cosa es verdad y qué cosa es mentira es la palabra de Dios, porque lámpara es a su pie es tu palabra, lumbrera en tu camino. Te va a dejar ver dónde está manchado, dónde está el error, dónde está la verdad. Guíate por la Escritura. Bueno, Sol Deo Gloria. Saludos a Carlos, el hermano Carlos Veloz. Saludos. Bueno, hemos llegado al final de este live. Muchas gracias por haber estado por aquí. Nos estamos viendo en un siguiente live. Tenemos uno programado para el día miércoles, me parece, en la mañana, o jueves en la mañana. Está por ahí, está en el canal. Está en el canal, ¿ok? El día de hoy Cristian tiene también un live en la noche. Van a estar hablando acerca de la respuesta de Danan. ¡Ay! Estuve como reportera. Les spoileé un poco. Estuvimos en un evento de Danan y estuve en modo reportera. Así que por ahí le pudimos hacer unas cuantas preguntas a Danan muy rápidas porque estaba corto de tiempo. Pero para que puedan ver un poquito más de qué es lo que Danan le responde a Triwalk, los dejamos para que puedan ver el video de la noche de Cristian. Ahí él ha recopilado todo lo que hemos podido sacar de esas pequeñas intervenciones que pudimos tener con Danan, para que lo puedan ver en la noche. Así que nos vemos en la noche ahí con Chris. Voy a estar ahí en los comentarios siguiéndolos y hablando con ustedes por comentarios, por el chat en vivo. Así que bueno, espero que esta información les haya servido. Hemos concisado un poco de información de la corrupción doctrinal y de la corrupción moral y la corrupción doctrinal de Roma, para que puedan entender que la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de Cristo, no es apostólica, se ha desviado de la doctrina y por tanto es una secta. Así que bueno, si tienen preguntas nos las dejan en los comentarios, porque después en un video posterior también podemos responder a ellas. Vamos a estar hablando acerca del canon bíblico. Vamos a estar hablando del canon bíblico porque de sola escritura salió el tema de canon. Entonces vamos a estar hablando acerca del canon bíblico en una próxima sección. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Hagan su tarea, oren y lee tu Biblia y ora cada día, y ora cada día. Y ahora lo siento, chicos, soy maestra de escuela dominical, me sé esas cancioncitas de niños. Bueno, ha sido un gusto tenerlos por acá, todos ustedes. Gracias por haberme acompañado en este día, y a los que nos están viendo posteriormente también un abrazo fraternal. Los amamos en el amor de Cristo, y porque los amamos, amigos católicos, y amamos a nuestros enemigos y a los que nos persiguen y nos aborrecen, les decimos: salgan de la muerte a vida y vengan al llamamiento de Cristo, obedezcan, arrepiéntanse para que el Santo Espíritu de Dios los bautice y los guíe a toda verdad, y sean guiados por el poder de Dios y no por una iglesia falible. Bueno, nos vemos, amigos.